Listo, buenas noches. Ahí estamos ya. ¿Sí estamos viendo la pantalla ya? Sí, ya se ve la pantalla. Ya, perfecto, por fin. Ya. Bueno, demos unos 2 minutos que se vayan uniendo y empezamos. Ok. Bueno, buenas noches con todos, pidiéndoles disculpas por este inconveniente. No sé qué fue lo que sucedió con la plataforma de Teams. En todo caso, bueno, ya vamos para la próxima clase ya tener todo listo referente a estos inconvenientes. Vamos a dar inicio a nuestra primera clase del curso de alta especialización de medicina interna. Por favor, si me confirman si estamos viendo ya la pantalla. Buenas noches, sí se observa la pantalla. Ya, Sí se observa perfecto. ya la pantalla. Muy bien. Listo, muy bien. Vamos a comenzar. En la clase de hoy vamos a hablar, he querido comenzar estos temas, estas clases, con temas que obviamente en la práctica profesional ustedes lo van a encontrar muy frecuentemente. Y uno de ellos es justamente la corrección de los electrolitos. Y quiero comenzar con justamente la clase con hiponatremia. La concentración normal de sodio, sabemos nosotros que el valor normal es de 135 a 145 mil equivalentes por litro. Ese es el valor de sodio prácticamente en nuestra sangre, ¿sí? Por ende, nos vamos a referir específicamente a hiponatremia a un valor justamente menor de 135. A la hiponatremia nosotros la podemos clasificar dependiendo el tiempo de evolución, pero también dependiendo la severidad. Dependiendo el tiempo de evolución, nosotros vamos a clasificar a la hiponatremia en aguda y en crónica. ¿Cómo estamos con el audio? ¿Todo bien? ¿Me escuchan fuerte y claro? ¿Estamos viendo? ¿No hay Todo problemas? perfecto. Todo bien. Sí, Muy bien, estamos viendo. ok, perfecto. En la hiponatremia aguda, ¿sí? Es aquella que se presenta en un lapso menor de 48 horas. Pero la hiponatremia crónica es aquella que se presenta en un periodo mayor a las 48 horas. ¿Sí? Esto tomando en cuenta, doctores, el tiempo de evolución. Por otra parte, tomando en cuenta la severidad de la hiponatremia, esta puede clasificarse en leve, en moderada y en severa. ¿Ok? Leve es aquella cuyos valores están entre 130 y 134. Moderada, de 125 a 129. Y severa, menos de 125. ¿Ok? Entonces, miren, es una forma de clasificar a la hiponatremia. Hemos conocido ya dos formas, uno en base al tiempo de evolución, otro en base a la severidad. También tenemos otros parámetros que me pueden ayudar a clasificar a la hiponatremia y esto es dependiendo la osmolaridad.
¿Quién se acuerda qué es osmolaridad? En el pregrado aprendimos en fisiología, ¿sí? Aquellos bueno, que estudiamos la fisiología de Guyton, hay en el capítulo 3, me parece, donde hablábamos de la osmolaridad. ¿Quién se acuerda qué es la osmolaridad? ¿Quién me dice? ¿Nadie? Bueno, la osmolaridad... a ver, dígame. La concentración de solutos en una solución. Perfecto. La osmolaridad no es otra cosa sino la concentración de solutos dentro de una solución. Muy bien. Sabemos que la osmolaridad normal del cuerpo humano es de 290 más menos 10. Para otros autores, la osmolaridad es de 300 más menos 20. ¿Sí? No nos vamos a hacer problema por eso. Vamos a trabajar con cualquiera de esos valores. Esa es la osmolaridad normal. Resulta que nuestras células, los diversos mecanismos moleculares, celulares, bioquímicos, para que se lleven a efecto de una manera adecuada, necesitan, para que trabajen obviamente estas enzimas, estos catalizadores, necesitan no solamente de un pH adecuado, sino también de una osmolaridad adecuada. ¿Sí? Entonces, dependiendo a la osmolaridad, la hiponatremia puede clasificarse en una hiponatremia verdadera o también conocida como hipoosmolar y se clasifica también en una pseudohiponatremia. Pseudohiponatremia. En la pseudohiponatremia, yo puedo tener una osmolaridad normal o incluso elevada. ¿Sí? Obviamente la pseudohiponatremia no se compensa, más bien se identifica. Es decir, ustedes no es que toda hiponatremia van a corregir. Resulta que en todo ese espectro de hiponatremias que ustedes van a tener en su práctica diaria, en su práctica profesional, resulta que hay un grupo que son las pseudohiponatremias y que, cuidado, van a estar corrigiendo una pseudohiponatremia porque solamente es una ilusión óptica, es únicamente un espejismo que ustedes están viendo bajo ciertas circunstancias y que resulta que si no saben estos detalles van a empezar a corregir falsas hiponatremias. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y cómo nos damos cuenta que es verdadera o que es pseudohiponatremia? Resulta que la pseudohiponatremia se puede presentar en algunas situaciones. Puede presentarse en una hiperglucemia, es decir, cuando la glucosa está muy alta, en una hiperproteinemia y también puede presentarse en una hipertrigliceridemia severa. ¿Sí tienen todos acceso a mis libros? Parece que sí les compartimos en algún grupo, ¿no es cierto? Es importante que ustedes vayan a la par, siguiendo. Tienen el libro ustedes ahí de protocolos terapéuticos en medicina interna, un libro que pretende de forma resumida, de forma concisa, darnos a conocer la esencia y las claves de cada uno de estos temas. Entonces, es muy importante también que refuercen los contenidos de allí. Entonces, miren, la pseudohiponatremia puede presentarse en estos casos: hiperglucemia, hiperproteinemia o hipertrigliceridemia. Por otra parte, para yo poder saber si es una hiponatremia verdadera o pseudohiponatremia, lógicamente debo también tomar en cuenta estos parámetros. Entonces, miren qué importante el momento de yo compensar una hiponatremia, ¿sí? Resulta que no es tan fácil como a una solución ponerle soletroles y eso pásale en lo que tú quieras, en el tiempo que tú quieras. No es así, ¿sí? Compensar una hiponatremia tiene su ciencia. Compensar electrolitos es un arte, doctores. No es como coger y ponle a 500 de cloruro o a 1000 de cloruro, ponle 2 ampollas de esto, una ampolla de esto y listo, y que se compense el paciente. No es así. No es así.
Compensar electrolitos es un arte y por eso aquellos que estamos trabajando en hospitales, ¿sí? Sabemos que cuando vino esto de la acreditación Canadá, ustedes deben haber visto que los electrolitos son medicamentos o sí, son medicamentos peligrosos, o sea, de una u otra forma quiere decir, y de hecho deben estar correctamente etiquetados, ¿ya? No es así nomás, no es como ponle a esto de cloruro dos ampollas de esto, una ampolla de esto y listo. Si hacemos malas cosas, si podemos cometer severas iatrogenias y obviamente eso nos puede traer complicaciones, muchas de ellas irreversibles. Entonces, por favor, una primera enseñanza que quiero que queden todos ustedes es que no subestimen la compensación de los electrolitos. Por muchos años hemos aprendido de forma empírica, ¿sí?, a compensar una hiponatremia, una hipocalemia, una hipernatremia, sin saber el por qué, el cómo, ¿ok? Entonces, la idea de este curso, ¿sí?, de alta especialización de medicina interna es hacer un reseteo masivo, ¿sí?, de todo aquello que ustedes aprendieron de forma empírica. El conocimiento o lo que ustedes aprendan tiene que estar basado o tiene que estar respaldado en la mejor evidencia científica. Ah, no, es que yo aprendí esto porque mis tratantes lo hacen años. No, no es así, ¿ok? Aquí estamos para establecer el porqué de las cosas y cómo hacerlo de una manera correcta y sustentada en la mejor evidencia científica. Esa es la idea, ¿ok? Bien, entonces, les decía, qué importante entonces cuando te llamen a compensar un sodio, ¿sí? Primero que las formas leves no compensen de forma intravenosa, por favor. O sea, si te llaman a las 2 de la mañana a que compenses un sodio de 131, de 132, porque te están llamando desde la emergencia, o sea, no, pues, ¿sí? La hiponatremia leve no se compensa de forma intravenosa. Por otra parte, tú tienes que sí la hiponatremia moderada y la hiponatremia severa, puedes utilizar infusiones intravenosas para compensar aquellas. ¿Ok? Y claro, ya vamos a ir aprendiendo poco a poco cómo tienes que hacer la compensación. ¿Sí? Pero las formas leves no se compensan, doctores. Entonces, qué importante cuando tengas un sodio o te llamen a compensar un sodio, y tú preguntes y le digas, ¿cómo está la glucosa? ¿Cómo están las proteínas? ¿Cómo están los triglicéridos? Y entonces te van a decir, bueno, ¿y este loco qué le pasa? Le llamé a compensar el sodio. No te llamé a que me compenses, no te llamé a que me compenses la glucosa, ni las proteínas, ni los triglicéridos. Te llamé a que me... A ver, un ratito. Vos no sabes por qué te estoy preguntando cómo está la glucosa, las proteínas y los triglicéridos. Te estoy preguntando porque resulta que lo que tú me estás pidiendo que yo compense puede ser una pseudohiponatremia. ¿Sí? Entonces, miren qué importante preguntar estos valores. ¿Ya? Y les voy a poner un ejemplo. Bueno, antes de eso, obviamente necesito también aprender a calcular la osmolaridad. Nuestro compañero, nuestro colega nos había ya definido muy bien lo que es la osmolaridad y efectivamente es la concentración de soluto, ¿sí?, en una solución. Entonces, si yo comparo mi cuerpo humano como una solución, ¿sí?, que tiene soluto y tiene solvente, el solvente va a ser todo lo líquido y el soluto, imagínense en qué nomás tengo. Tengo electrolitos y dentro de los electrolitos el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, infinidad. Proteínas, macromoléculas, micromoléculas, o sea, imagínense en una fórmula que reúna todo eso. No acabaríamos nunca. Por eso hay algo que se llama la osmolaridad efectiva. La osmolaridad efectiva es igual al sodio por 2 más la glucosa dividido para 18. ¿Sí? Esa es la fórmula de la osmolaridad efectiva.
sodio por 2 más la glucosa dividido para 18. Obviamente que hay fórmulas que te reúnen el potasio también. Hay otras que te reúnen el sodio, el potasio, el calcio, pero obviamente eso implicaría que tú deberías tener en el paciente cómo está el sodio, cómo está el potasio, cómo está. Es decir, necesitas más parámetros. Mientras más compleja se pone la fórmula, necesitas más parámetros. Punto. ¿Sí? Entonces, la fórmula, para no complicarnos mucho, de todos estos, digamos, solutos, los más representativos son el sodio y la glucosa. ¿Sí? Es decir, los que más peso tienen. No te digo que el resto no importe, sí importa, pero importa en milésimas, en décimas. Los más fuertes y de peso en la fórmula es el sodio y la glucosa. ¿Ok? Entonces, vamos, esta es la fórmula para yo calcular la osmolaridad efectiva. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo un sodio de 135 y una glucosa de 115. ¿Ok? Apliquemos y mi pregunta es ¿cuál es la osmolaridad con estos datos? ¿Cuál es la osmolaridad efectiva? Sodio por 2, o sea, 135 por 2. En las clases tienen que llevar o estar con calculadora en la mano. ¿Sí? Estas clases van a aparecer de medicina, matemática, física, de todo va a aparecer. Entonces necesito que ustedes vayan siguiendo los cálculos ahí. Ustedes ahí con su lápiz, con una hoja, un cuaderno y sigan haciendo lo que yo voy haciendo. Más la glucosa, en este caso 115, dividido para 18. Esa es una constante. Calculen, hagan ese cálculo, por favor. 276. 276 nos sacaron por ahí. Miliosmoles, ¿sí? Por litro de solución. 276, ¿sí? Sí, 276. Y 200. Ya, Doctor, perfecto. ¿Sí? una pregunta. Pasa que soy de la vieja escuela. Siempre 2 sodio glucosa sobre 18 más urea sobre 6. La urea nosotros siempre la utilizamos para hacer el cálculo. Y Sí, por lo ejemplo, puedes si yo usar. aplico Lo este puedes ejercicio usar. y más o menos siempre hay una variante de más o menos 5 miliosmoles. Entonces, cuando, por ejemplo, si ahorita contáramos la urea, por ejemplo, 40 sobre 6, tendría que sumarle unos 6 puntos, sería 282. Eso no me Así es. alteraría en la clasificación según el grado de osmolaridad. Ya, como les digo, nosotros a esta fórmula le podemos poner el potasio, le podemos poner la urea, le podemos poner todos los solutos que de una u otra forma tenemos en el cuerpo, ¿sí? Obviamente te va a ir mientras más componentes le integres a esta fórmula, vas a tener un valor más exacto, ¿sí? Porque obviamente te aproximas al valor real. Pero como te decía, si lo dispones en buena hora, pero les estoy enseñando una fórmula de osmolaridad efectiva que de pronto solamente te reúne el sodio y la glucosa. Si tienen más datos, adelante, ¿sí? Mientras más datos tengan en el paciente, más exactos van a ser en los resultados, ¿sí? No hay problema, no hay problema, ¿sí? Utilicen, yo les estoy planteando esta fórmula, si ustedes tienen una que reúna el potasio u otra que reúna la urea, utilicen la que tienen, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Obviamente sí, obviamente esto es matemáticas y de una u otra forma tratamos de que los valores traten de adaptarse a un valor exacto, que en medicina no tanto es así, pero de una u otra forma sí te podría variar el hecho de que le clasifiques o que te pase de un valor a otro. Por ejemplo, en este caso mismo, nos salió 276. En base a la definición que habíamos establecido, de 300 más menos 20, quiere decir que lo normal sería de 280 a 320, ¿no es cierto? O arriba, en base al otro valor, 290 más menos 10, hacia abajo 280. Miren, y acá tenemos ya 276. Ya en este punto ya existe una hiposmolaridad.
Si se van dando cuenta, ¿no? ¿Ya? Y claro, el sodio, el valor del sodio del paciente está justo en el valor limítrofe, o sea, hay tendencia a la hiposmolaridad. Si tú le sumas la urea, de pronto te sale 280 o un valor un poco más alto, ¿sí? Entonces, y ahí ya subimos a un valor normal. Sí, Claro, efectivamente. mi inquietud, porque si sube 6 ya Sí, estaría en 282. Sería así es. hiposmolar, ya no Ya, hiposmolar. no, ya sería normosmolar, Normosmolar. o sea, ya sería normosmolar, o sea, ya estaríamos en la osmolaridad normal, ¿sí? Sí, sí te puede variar, sí puedes tener esas variaciones, pero aquí depende mucho ya tu juicio clínico para tratar de establecer efectivamente una hiposmolaridad, porque también tienes una clínica que deriva de todo esto, ¿ok? Bien, entonces, con esta fórmula, o como les decía, otras que pretendan de una u otra manera ir sumando otros componentes, podrás llegar a una osmolaridad más exacta. Bien, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la glucosa está alta, cuando las proteínas están altas, cuando los triglicéridos están altos? Ahí sobrevienen otras fórmulas que son obviamente fórmulas del sodio corregido, ¿sí? ¿Eso qué implica? Que entonces tú tienes que corregir el sodio en base a qué. Hay una fórmula del sodio corregido en base a la glucosa, hay un sodio corregido en base a las proteínas y hay un sodio corregido en base a los triglicéridos. Miren, el sodio corregido no es otra cosa sino ajustar el valor real del sodio en base a estos parámetros. ¿Ok? Por ejemplo, la fórmula del sodio corregido utilizando la glucosa. Glucosa del paciente menos 100, ¿sí? Glucosa del paciente menos 100, denme un segundo. Aquí tengo el sodio corregido es igual al sodio del paciente más la glucosa de mi paciente menos 100 dividido para 42, ¿sí? Les voy a dar esta fórmula. Ustedes van a consultar la fórmula del sodio corregido para las proteínas y para los triglicéridos. Ahora hay calculadoras médicas que ustedes pueden tranquilamente usarlas, ¿sí? Y les voy a... ¿Sí se ve la pantalla? ¿Sí se vio? ¿Sí se Sí. ve este momento? Ya. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos nuestros teléfonos inteligentes, tenemos nuestros iPads, nuestras tablets, y tienen un sinnúmero de calculadoras que les va a permitir de una u otra forma ganar tiempo en ese sentido, ¿sí? Entonces, pueden ustedes utilizar fórmulas o calculadoras. Vamos a poner solo un ejemplo. Miren ahí, solo le puse lo del sodio. Fórmula del sodio corregido en base a la glucosa, a los lípidos y a las proteínas. ¿Qué tal? ¿Sí? Entonces, qué sé yo, en base a las proteínas, cómo está el valor del sodio y cuánto está el valor de las proteínas, y la calculadora hace el trabajo, ¿sí? Entonces, miren, es importante también ustedes que vayan utilizando herramientas tecnológicas, ¿sí? Porque claro, tienes que tomar decisiones rápidas, decisiones obviamente de ese momento, y es importante que la tecnología esté a tu disposición, no tú a disposición de la tecnología, ¿ok? Entonces utilicemos, la medicina es muy extensa, que necesitamos de nuestros cerebros periféricos para las consultas respectivas y para el apoyo necesario, ¿sí? En medicina son pocas cosas las que puedes o las que tienes que aprenderte de memoria. No satures tu cerebro con información no innecesaria, pero sí información que lo puedes rescatar de otro lado, y de esa manera no te satures, no te saturas. El cerebro es como una computadora. Si a esa computadora le empiezas a poner información, le empiezas a poner carpetas por doquier en el escritorio desorganizado, todo un relajo, ¿sí? Esa computadora se hace lenta. Lo mismo le pasa a tu cerebro. Trata de buscar vías o canales o flujos que te permitan o le permita fluir a tu conocimiento de una manera más rápida y directa. De tal manera que aquel conocimiento que de pronto
puede ser reemplazado, puede ser almacenado en algún dispositivo, lo tengas ahí, pero sepas dónde lo tienes. Porque si no, ese rato dices, bueno, ¿y ahora dónde busco? ¿Sí? Entonces, trata de utilizar también estas otras herramientas que van a ser de mucha ayuda para ti. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que mi paciente tiene un sodio de 118, ¿sí? Y resulta que la glucosa de mi paciente está en 600, doctores. ¿Ya? ¿Les puede pasar eso? Un paciente diabético que llega a la emergencia con un sodio de 118 y una glucosa de 600. Si no sabes estos detalles, comienzas, porque ojo, ese 118 es una hiponatremia ya moderada, ¿sí? Y comienzas a compensar este espejismo de aquí. Vamos a hacer esta fórmula del sodio corregido. Sodio corregido es igual al sodio del paciente 118 más la glucosa del paciente 600 menos 100 dividido para 42. Hagamos eso, por favor. 129. ¿Cuánto? 129. 129. Mil equivalentes. Sí, 129 mil equivalentes, ¿ya? Entonces, miren, ese paciente realmente no tiene un sodio de 118, ¿sí? Ese paciente tiene un sodio de 129, ¿ya? Es una diferencia importantísima, ¿no es cierto? Y si este sodio le pones 120, ¿sí? O 124 y tienes una glucosa más alta, ¿ya? Eso quizás puede significar el salto desde una hiponatremia quizás a algo normal. ¿Ok? Entonces, miren, tengan mucho cuidado cuando tengan ustedes valores de sodio bajos, pero en el contexto de la glucosa alta, de las proteínas altas o de los triglicéridos altos. ¿Sí? Porque puede resultar que ese sodio, que aparentemente es bajo, no está bajo, ¿sí? Sino más bien está normal. ¿Sí está claro el mensaje? ¿Sí? O sea, considerar que hay estos escenarios en los cuales ustedes pueden tener una pseudo hiponatremia. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Hemos clasificado entonces en base a varios criterios la hiponatremia, tiempo de evolución, la severidad, la osmolaridad. ¿Sí? Vamos a clasificar ahora, y de hecho, ¿cuál es el motivo de nuestro estudio específicamente la hiponatremia que es verdadera? ¿Ok? Ahora, para ir ya dándole forma a nuestro capítulo, a nuestro tema, hemos definido a la hiponatremia, la hemos clasificado, ¿sí? ¿Cuáles serán manifestaciones clínicas de la hiponatremia? ¿Sí? La hiponatremia leve, por lo general suele ser asintomática, ¿sí? Por eso la hiponatremia leve no se corrige, no se corrige. Tengo a nuestra hiponatremia moderada y a la hiponatremia severa. Estas sí te dan síntomas. En otras palabras, lo que se corrige es la hiponatremia sintomática. Esa es la que se corrige, la sintomática. ¿Ok? ¿Qué síntomas te puede dar una hiponatremia? Te puede dar cefalea, te puede dar náusea, vómito, parestesias, ¿sí? Te puede dar deterioro del nivel de conciencia. Estos pacientes pueden mostrarse somnolientos, obnubilados, estuporosos, comatosos. Te puede dar convulsiones. ¿Sí? Mira. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con estos síntomas que puede referirte el paciente. Muchos de ellos muy inespecíficos. Cefalea, náusea, vómito, parestesias, deterioro del nivel de conciencia, convulsiones. ¿Sí? Claro, dependiendo la severidad, está también la
presencia o el aparecimiento de estos síntomas. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? No, está claro. Muy bien. ¿Cuántos estamos en la clase? 44 participantes. Bueno. Bueno, hay algunos conocidos. Chévere, qué bueno. Qué bueno que estén buscando siempre la superación de ustedes. Ya desde allí, una sincera felicitación. Ok, entonces ya hemos definido, ¿sí? Hemos definido ya la hiponatremia, clasificado la hiponatremia. Hemos visto algunas fórmulas. Perfecto. Las manifestaciones clínicas. Vamos ahora al diagnóstico diferencial. Bueno, el diagnóstico normal, sabemos, pides un valor de sodio y ya tienes el diagnóstico de hiponatremia, ¿no? Y claro, tomando en cuenta estas otras situaciones que te mencionaba de la glucosa, los triglicéridos y las proteínas para saber que no estás frente a una pseudohiponatremia. Vamos ahora al diagnóstico diferencial. Qué importante. Algo que siempre les digo a mis alumnos es que nunca te conformes únicamente con compensar el trastorno electrolítico, ¿sí? No es solamente de compensar. Cuando tú compensas, apenas tienes el 50%, pero el otro 50% lo corresponde el saber o el establecer la causa, ¿sí? Si no has encontrado la causa, entonces realmente no te sientas tranquilo. ¿Por qué? Porque si ya compensas en ese momento, ¿sí? Si ya compensas en ese momento la hiponatremia, perfecto, por ese momento puedes sentirte ya tranquilo, pero ese paciente después puede regresar, si al menos le compensaste en la emergencia y solamente le pusiste a algo de cloruro, unos soletroles y listo, ya le compensaste, ya medio se despertó, ya se va a la casa, viene la siguiente semana, ya no con un sodio de 120 como vino, sino ahora ya viene con un sodio, ya quizás venga convulsionando, ¿sí? Es decir, tú le compensaste, pero no estableciste la causa. Entonces, por favor, siempre debes, y de hecho, debe haber pasado, les debe haber pasado a muchos de ustedes. Y hay pacientes incluso que son ya conocidos, que ya vienen siempre porque el sodio se les baja. Y claro, y la respuesta es, no, él siempre viene porque se le baja el sodio. Esa no es una respuesta, ¿sí? Pero ¿por qué se le está bajando el sodio? ¿Sí? Entonces debes establecer, porque en algún momento ese paciente no va a tener la facilidad de acudir a un hospital y una hiponatremia sostenida le puede llevar al paciente, ¿sí? A un edema cerebral y producto de ese edema cerebral, una hipertensión intracraneal y producto de esa hipertensión intracraneal, una herniación subfalcina, transtentorial, imagínate, y eso es equivalente a la muerte, ¿ya? Entonces no es así nomás, no, él siempre se le baja el sodio, compénsale y ya después le mandas a la casa. No es así. Por favor, diagnóstico diferencial de la hiponatremia. En el diagnóstico diferencial, tú ya llegaste a la conclusión de que es una hiponatremia verdadera. O sea, nos estamos refiriendo a la hiponatremia verdadera. Cuando ya estableciste que es una hiponatremia verdadera, ahora la vas a subclasificar a esta hiponatremia verdadera en una hiponatremia verdadera hipovolémica, euvolémica e hipervolémica. Y ahora, doctor, ¿cómo logro clasificarla en eso?
Fácil, solo clínicamente. ¿Sí? Si tienes una hiponatremia hipovolémica, ¿cuáles son signos o síntomas de una hipovolemia? En general, olvidémonos solo de hiponatremia, sino en general, ¿cómo te das cuenta que un paciente está hipovolémico? Tensión Vayan arterial. diciendo. Taquicardia. Puedes tener una tensión arterial baja, puedes tener una frecuencia cardíaca elevada. ¿Qué más? Llenado Extremidades capilar. frías. Llenado capilar Número 2. prolongado. Sudorosa, Pu- actividad. Puedes tener, qué sé yo, mucosas orales secas. Puedes Diaforesis. tener oliguria. En algunos Sí. casos, deterioro el nivel de conciencia, dependiendo la Ya. velocidad. Ok, es decir, en otras palabras, clínicamente tú puedes darte cuenta de esto, ¿verdad? Aquí no necesitas ninguna fórmula, no necesitas nada. Esto es clínicamente. En la euvolémica la presión arterial va a estar normal, tu frecuencia cardíaca va a estar normal, tu llenado capilar va a estar normal, mucosas orales van a estar húmedas, ¿no es cierto? En la hipervolémica tu presión arterial puede estar normal o puede estar elevada, ¿sí? Y aquí sobre todo hay signos de sobrecarga hídrica. El paciente está edematizado, ¿ok? Es decir, clínicamente tú ya te puedes dar cuenta de esto, ¿sí? Así lo clasificas. Una vez que ya has clasificado a tu paciente en hiponatremia verdadera, hipovolémica, euvolémica o hipervolémica, el siguiente, ¿sí? En este punto es analizar cómo está tu sodio urinario. No siempre está disponible en los hospitales. Y aquí tienes puntos de corte menos de 20 o más de 20. ¿Sí? Obviamente, para términos de una mejor clasificación o un mejor diagnóstico diferencial, el sodio urinario te sirve, sí, te sirve muy bien. Pero desafortunadamente no en todos los hospitales, ¿sí? Tenemos a disponibilidad el sodio urinario. Vamos con causas de hiponatremia verdadera hipovolémica. Causas. Entonces tienes a los vómitos, ¿no es cierto? Que eso es lo que nos interesa ya, saber las causas. Tienes aquí vómito, tienes diarrea, tienes sondas, donde está el paciente perdiendo gran cantidad de líquidos. Tienes también diuréticos tiacídicos, ¿sí? Tienes adenoma velloso, ¿ya? Vómito, diarrea, sondas, diuréticos tiacídicos, adenoma velloso, ¿sí? Tienes quemaduras, ¿sí? Entonces, mira, tienes todas estas causas que te pueden conllevar, o sea, estás perdiendo volumen a través del vómito, a través de la diarrea, a través de sondas, a través de diuréticos, ¿sí? Obviamente tu volumen se fue al suelo. El adenoma velloso en el cual tú pierdes grandes cantidades de líquidos, las quemaduras extensas, ¿ya? Dentro de lo que es la euvolémica, ¿cuáles son causas de la esto es hipovolémica. Dentro de la euvolémica tú tienes el hipotiroidismo, tienes la insuficiencia suprarrenal, tienes el CIJAD, tienes el uso de diuréticos tiacídicos y tienes la polidipsia psicógena. Esto del CIJAD, que es el síndrome de inadecuada secreción de hormona antidiurética, ¿sí? Tienes el uso igual de diuréticos tiacídicos, tienes la polidipsia psicógena, que generalmente es un trastorno psiquiátrico en el cual el paciente no tiene sed, pero está bebiendo agua que da miedo y se bebe litros, 4, 6, 8, 10 litros. No tiene sed, es más un trastorno psiquiátrico, quizás con un fondo obsesivo compulsivo, donde está toma y toma agua sin tener sed, y obviamente llega un punto dilucional importante que puede generar esto, ¿sí? Y dentro de la hipervolémica tú tienes causas como la insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca y la insuficiencia hepática o cirrosis, ¿ok? Entonces, mira, con que tú tengas en cuenta estas causas, estas principales causas,
habrás hecho bastante por tu paciente, ¿sí? En el hecho de identificar cuál es la causa. Entonces, imagínate un paciente que venga con una hiponatremia verdadera euvolémica, con un sodio de 115, 116, que vino medio somnoliento. Tú le compensaste y le mandaste a la casa y resulta que ese paciente ha sido hipotiroideo. Tiene una TSH de 20, de 30, ¿sí? ¿Cuándo vas a corregir esa hiponatremia si no le corriges primero su hipotiroidismo? ¿Te das cuenta? O escenarios más dramáticos les voy a poner. El paciente viene a la emergencia, resulta que viene por el sodio bajo, no le haces mucho caso a la anamnesis, por eso es importante una buena anamnesis, un buen examen físico, es decir, una buena historia clínica. Y resulta que el paciente tiene antecedentes de hipertensión y se trata con losartán 100 y clortalidona 50. Le compensas el sodio y le mandas a la casa con la medicación habitual. Imagínate, ¿cuál fue la causa ahí de su hiponatremia? El uso crónico ¿de qué? De diuréticos tiacídicos como la clortalidona. Entonces, ¿qué tienes que hacer en ese paciente? Cambiarle el antihipertensivo. ¿Cómo le vas a seguir mandando a la casa con la misma clortalidona si sabes que esa es la causa de su hiponatremia? Entonces, sí te das cuenta, ¿ya? Entonces, por favor, no solamente se conformen, ¿sí?, con la compensación. Deben establecer la causa e intentar corregir la causa. No siempre va a ser posible corregir. Por ejemplo, el SIHAD, que es un síndrome de inadecuada secreción de hormona antidiurética, donde obviamente hay un problema hormonal, pero un problema hormonal que está influenciado por otro trastorno. ¿Sí? Por ejemplo, una EPOC, una neumonía, un evento cerebrovascular, un tumor cerebral, todos estos te pueden dar un SIHAD. No siempre vas a poder corregir la causa desencadenante, pero por lo menos la encontraste y sabes que ese paciente quizás, si la causa no es reversible, ¿qué quiere decir esto? O sea, si no tiene solución su causa, por lo menos le vas a dar un aporte de sodio exógeno ya indefinido. ¿Sí? Y aquí vienen estas cápsulas de sal que ustedes conocen perfectamente, estas cápsulas de cloruro de sodio, pero mira lo importante, hay pacientes que ya necesitan eso toda su vida, pero porque encontraste que su causa era de pronto un SIHAD, y que ese SIHAD es causa de una neoplasia cerebral que es ya inoperable, ¿sí? O que ya no hay pronóstico en el paciente, pero obviamente sabes que tienes que darle el aporte de cloruro de sodio de forma indefinida, ¿sí? ¿Ok? Y no le tienes a ese paciente peregrinando cada 3 semanas, cada 2 semanas, en la emergencia con síntomas producto de un déficit de sodio. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? No, doctor, todo está tranquilo. Ninguna duda. Ok, déjenme tomar agüita un ratito.
Bueno, sigamos. Ahora, perfecto. Ya vamos entonces avanzando. Definición, clasificación, manifestaciones clínicas, diagnóstico diferencial. Vamos ahora a la compensación, doctores. ¿Ok? Dentro del proceso de compensación, ¿sí? Dentro del proceso de compensación, ¿sí me escuchan? Sí, doctor. Se Sí. escucha. Ya. Ok. Esperen que pase la policía un ratito. Ya. Dentro de lo que es la compensación, es importante establecer metas. Y aquí depende mucho si la hiponatremia es aguda, es decir, menos de 48 horas, o crónica, más de 48 horas. ¿Sí? Si es aguda la hiponatremia, entonces mi meta va a ser de 0.5 mil equivalentes en la primera hora. O sea, la compensación hasta sería esto, hasta. Es lo que yo puedo subir el sodio. O hasta 10 a 12 mil equivalentes en 24 horas. O hasta 18 mil equivalentes en 48 horas. ¿Sí? Cualquiera de esas metas que ustedes quieran utilizar. Por otra parte, si la hiponatremia es crónica, yo puedo usar o puedo compensar hasta 8 mil equivalentes en 24 horas. ¿Ok? ¿Qué más deben saber como prerequisitos antes de compensar? ¿Sí? Si ustedes de una u otra forma no cumplen esta meta, doctores, si ustedes no cumplen esta meta, entonces están exponiendo al paciente a una iatrogenia, ¿sí? Porque si ustedes compensan muy rápido el sodio, ¿sí? La iatrogenia producto de una compensación muy rápida del sodio, ¿sí? Puede conllevar esto a algo que se conoce como una encefalopatía pontino desmielinizante. ¿Sí? Encefalopatía pontino desmielinizante por compensar muy rápido el sodio. Es decir, le mandaste, ponle en 500 de cloruro 3 ampollas y eso pásale en 2 horas. ¿Y por qué en 2 horas? ¿Por qué no puede ser en 1? ¿Por qué no puede ser en 3? ¿Por qué no? No sé. Pásale en eso. Y resulta que eso ha estado muy rápida y el paciente cae en una complicación que se llama encefalopatía pontino desmielinizante. Cuando el sodio está muy bajo, ¿sí? Y le compensas muy rápido el sodio, ¿sí? Es decir, te vas al otro extremo, prácticamente a nivel cerebral, ¿sí? Existe un estado de desmielinización, producto de una deshidratación celular. Y eso a nivel del puente cerebral, ¿sí? Es equivalente a una sección medular. Entonces, imagínate una sección medular a nivel del puente cerebral. Ese paciente queda con una tetraplegia flácida irreversible. Irreversible. Ese paciente solo te mueve la cabeza y no te mueve más. Está despierto, está consciente, te mueve la cabeza y no puede mover sus 4 extremidades, totalmente flácido y lo peor de todo, irreversible. Entonces imagínate que tengas un paciente que te vino medio somnoliento nada más y les entregas a los familiares un paciente tetrapléjico irreversible. ¿Te imaginas? Eso es una iatrogenia, ¿sí? Y ahí sí no te va a salvar nadie. O sea, si por ahí te encuentras que eso va a una parte legal y en la parte legal, como hay peritos médicos y alguien de ellos sabe esta situación, olvídate, o sea, estamos fritos, ¿sí? O sea, definitivamente eso es una iatrogenia. Si tú compensas muy rápido el sodio, ese paciente cae en una encefalopatía pontino desmielinizante.
que eso es una tetraplejía flácida irreversible. Cuidado, ¿sí? No es así nomás, ¿ya? Ahora, vamos a dibujar aquí una célula. Si te acuerdas de los compartimentos corporales, ¿no es cierto? Igual en fisiología de Guyton, tú tienes un espacio extracelular, tú tienes un espacio intracelular. Dentro del espacio extracelular tienes el espacio intersticial y tienes el plasmático. El intersticial, ¿qué es esto? ¿Sí? El espacio entre célula y célula. Y el plasmático, ¿qué es esto? ¿Sí? Aquí tienes el sodio, o sea, el que estás midiendo, en otras palabras, el sodio extracelular. Es el que mides. Voy a dibujar una célula. Normalmente tu osmolaridad, es decir, la concentración de soluto del espacio intra, tiene que ser equivalente, ojo, equivalente, no te digo igual, ¿sí? Tiene que ser equivalente a lo que hay adentro de lo que hay afuera. Solo esto te garantiza o te asegura un equilibrio o una homeostasis que se llama, ¿sí? ¿Te acuerdas de esa palabra, no? Homeostasis es igual a equilibrio. Solo con una homeostasis, tú obviamente garantizas que todas tus reacciones moleculares, bioquímicas, se den de forma adecuada. ¿Qué pasa? Y te decía, el valor de soluto del intra tiene que ser equivalente al del extra. Obviamente sabemos que el catión, por ejemplo, el catión extracelular más importante es el sodio, o más abundante. El catión intracelular más importante es el potasio. El anión extra más importante es el cloro. El intra, tú tienes aquí a las proteínas, ¿ya? Proteínas y fosfatos, ¿ok? Entonces, obviamente lo que tienes afuera no va a ser lo mismo que está adentro, en términos me refiero del sodio. Por ejemplo, afuera hay más sodio, pero en cambio adentro hay más potasio. Y de una u otra manera ya se equipara, se equilibra la balanza. Entonces, por eso te decía que en teoría lo que hay afuera debe ser equivalente a lo que hay adentro. Si yo sumara y restara todo lo que hay de afuera y adentro, el valor debería ser 0, ¿sí? Como te digo, tomando en cuenta que afuera hay más sodio, hay más cloro, pero adentro hay más potasio, hay más proteínas, más fosfatos. ¿Qué pasa cuando este equilibrio, sí? ¿Qué pasa cuando este equilibrio, esto que yo te refiero, se altera? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se altera? Y aquí entonces, ¿sí? Voy a dibujar una célula que está en hiponatremia. Es decir, que lo que está afuera de sodio es menos. Más o menos así sería una imagen de, si me pidieran que grafique la hiponatremia, sería así. O sea, menos sodio afuera, que en este caso, o sea, la proporción de sodio de afuera y obviamente la osmolaridad del medio externo en relación a la interna es menor. ¿Qué pasa? Entonces, las fuerzas, ya la flechita no es así, pues, ¿sí? Es decir, ya no hay un equilibrio. ¿Ya? Aquí predominan o juegan un papel fuerzas o definiciones como el de ósmosis. ¿Qué era la ósmosis? ¿Se acuerdan? ¿Qué es ósmosis? ¿Sí me escuchan, doctores? Este movimiento de soluto hasta que hay una osmolaridad, ¿correcto? Veamos, otra persona. Bueno, por ahí estamos un ¿De un poquito... disolvente a través de una membrana semipermeable? Es el paso de un... Del solvente a través de la membrana. Que está Bueno, relacionado con el gradiente de concentración. Una membrana semipermeable, dependiente del gradiente de concentración.
Es el paso Ya. del de mayor concentración, al de menor concentración al de mayor concentración de soluto. Ok, Una ok. difusión sobre la membrana. ¿Ya? Sí, tenemos más o menos los conceptos claros. La ósmosis no es otra cosa sino el paso del solvente, o sea, del agua. Sí, en términos comunes, el agua. Es el paso del agua desde un medio de menor concentración de soluto a un medio de mayor concentración de soluto. ¿Sí? ¿Estamos? Les repito, la ósmosis no es otra cosa sino el paso del agua desde un medio de menor concentración de soluto a uno de mayor concentración de soluto. Por ende, doctores, si yo he dibujado esta célula de hiponatremia, ¿no es cierto? Esta de aquí. Si yo le tengo a ese paciente en una hiponatremia sostenida, es decir, no le compenso en tiempos oportunos y le dejo ahí, por ósmosis, el agua, ¿de dónde a dónde va a ir? ¿De afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? De afuera hacia adentro. Por hacia adentro. De afuera hacia adentro. Sí. El resultado de eso, doctores, ¿qué es? Edema cerebral. Es esto. Es edema. Que en términos de cerebro, en términos de neuronas, esto es equivalente a un edema cerebral. El edema cerebral genera o puede precipitar o puede conllevar ya una hipertensión intracraneal. No se olviden que la presión intracraneal depende del tejido cerebral, depende de la cantidad de líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Depende de diversos factores, entre ellos el volumen, ¿sí? Y que de una u otra forma precipita a una hipertensión intracraneal y esa hipertensión intracraneal a herniaciones. Y la consecuencia de eso, la muerte. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Entonces, si la consecuencia de dejarle hiponatrémico a un paciente es el edema cerebral. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda? No. Está genial. Ninguno. Ya, perfecto. Entonces, ojo con eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a lo contrario. Voy a hacer otra explicación acá. ¿Qué pasa si vuelvo a mis células? Ya ven por qué era importante la pizarra. No podíamos empezar sin la pizarra. Esto en diapositivas no se aprende. Entonces, vamos a ver. Yo tengo acá, vuelvo a dibujar mi célula en hiponatremia. ¿Ok? Esa es mi imagen de una célula en hiponatremia. Resulta que este paciente viene a la emergencia, tú estás de turno, eres residente de emergencia o estás ya en tu turno en la emergencia y estás a full. Y entonces le pusiste tu hidratación y empiezas a compensar. Estás a full, primera hora, ya te llegó un politraumatizado, estás en cuarto crítico, pero al paciente ya le sigue pasando, le sigue pasando el sodio, 2 horas, 3 horas, 4 horas, y tú estás intubando un paciente en crítico. Resulta que, y así va pasando. ¿Qué pasó? Te fuiste al otro lado. Por ósmosis, ahora, ¿de dónde a dónde va el líquido? ¿De afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? De dentro hacia afuera. Dentro hacia afuera. No se olviden que la ósmosis es el paso del agua desde un medio de menor concentración de soluto a un medio de mayor concentración de soluto. ¿Sí? ¿Estamos claros con esa definición? El resultado de esto es una célula así. Está saliendo agua. ¿Sí? Este estado de deshidratación celular, ¿sí? Este estado de deshidratación celular a nivel cerebral corresponde a una pérdida de mielina, ¿sí? Por eso
cuando tú compensas muy rápido el sodio, como en este caso, compensaste rapidísimo, ¿sí? El resultado es una deshidratación y eso en términos de cerebro implica desmielinización, principalmente de las neuronas del puente cerebral, y por ende la consecuencia de esto es la encefalopatía pontino desmielinizante. Ojo que esto no se ve ese rato, ¿no? No es que ya le compensaste rápido y ya te vas a dar cuenta ese rato. La encefalopatía pontino desmielinizante solamente la puedes ver en una resonancia magnética y resulta que la ves entre el tercero al quinto día. ¿Sí? No lo puedes ver. O sea, el paciente al tercer, quinto día se está perdiendo ya esa motricidad en sus extremidades. ¿Sí? Y claro, cuando te pones a analizar retrospectivamente la historia clínica, te das cuenta que vino con un sodio de 111 y a las 3 horas ya estaba en 134. ¿Sí? Aquí la idea no es llevarle el sodio a un valor normal, no, es llevar el sodio a un valor seguro, que es diferente. De que a la larga le vas a tener que compensar y llevarle a la normalidad, de acuerdo, pero en los próximos días. Pero de forma aguda, tú no tienes que de una llegar al valor normal, sino tienes que llegar a un valor seguro. ¿Sí? Se establece que un valor seguro de sodio es un valor por encima de 120. Sí, un valor seguro en términos neurológicos me refiero, que con más de 120, o sea, 121, 122, tú vas a tener todavía náusea, cefalea, sí, de acuerdo, pero ya no vas a tener convulsiones, no vas a caer en coma, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, la idea en la etapa aguda, en la compensación del sodio, tú tienes una etapa aguda y una etapa, digamos, de mantenimiento. Una aguda donde pasas cargas y una de mantenimiento donde ya le planificas una hidratación para 24 horas. Y en los próximos días alcanzas ya el valor normal, pero en los próximos días. ¿Sí? Tu meta de forma inicial es sacarle del daño neurológico, sacarle de sus manifestaciones neurológicas y eso lo alcanzas llevándole el sodio a un valor seguro nada más. ¿Sí? ¿Estamos? Si le dejas hiponatrémico a un paciente mucho tiempo, edema cerebral. Si le compensas muy rápido el sodio, encefalopatía pontino desmielinizante. ¿Sí? ¿Alguna duda? En el caso de que fuera el sodio de 118 y nos indicó que para corregir el sodio lo recomendable era de 10 a 12, ¿no podríamos llevar a 128 según el cálculo de la fórmula de corrección? Ojo que esas metas son el techo, ¿no? Son el hasta. Obviamente, si tú quieres trabajar con los límites, o sea, quizás yo no le quiera subir 10, quizás para mí si le subo un 6 es más que suficiente. Oh, ya. Y sí, o sea, no juegues con el límite. Esto es matemático, ¿sí? Lo que te pueda dar, por eso es que después de cada compensación tú haces control de electrolitos, que ya vamos a ver, obviamente, una cosa es el aproximamiento o la aproximación por cálculo matemático y otra el que te dé el laboratorio central, ¿sí? Entonces, siempre de una u otra forma, claro, la parte matemática te va a ayudar a predecir más o menos después de tal hidratación en cuánto estará tu sodio, pero eso no quiere decir que no le vas a pedir un sodio por laboratorio central y vas a corroborar con lo tuyo. Por eso no juegues con los límites, ¿ya? Ojo que tú puedes conocerle al paciente ya después de que otro médico haya hecho otra intervención, ¿no es cierto? ¿Qué tal si tú, el de emergencia te dice, te llama y dice, necesito que me compense este sodio de 115, pero resulta que él ya le pasó una hidratación, ya le pasaron un bolo de 500 de cloruro, ya no ha de estar en 115, por cierto. Ya, entonces tienes que jugar con eso también. Juega con lo que probablemente otro médico ya le hizo. Entonces, no juegues con los límites, quédate un poquito, digamos, ahí término medio, no juegues con el tope, ¿ok? Ya, gracias. Bien, y vamos a dejar planteando
para la compensación, ¿sí? Algunos conceptos y definiciones, entre ellos, obviamente, la fórmula que vamos a utilizar. Para la compensación yo voy a utilizar mi fórmula, que es la fórmula de Adroguema-Díaz. Esta fórmula no se van a olvidar nunca, que es la fórmula que está aprobada para la compensación de la hiponatremia e incluso de la hipernatremia. Ya les voy a indicar. ¿Qué dice la fórmula de Adroguema-Díaz? Sodio de la infusión menos el sodio del paciente dividido para agua corporal total más 1. Esta es la fórmula de Adroguema-Díaz. Adrogué y Madíaz son dos autores, ¿no? Este es del uno, este es del otro, ¿sí? Ellos plantearon esta fórmula en el año 2000. En la New England Journal of Medicine sacaron esta fórmula. Casi nadie les paraba bola, sino hasta 4 o 5 años después, cuando se dieron cuenta que esta fórmula permitía evitar las iatrogenias por una compensación muy rápida o muy brusca del sodio. ¿Sí? De ahí utilizaban esa fórmula de sodio real menos el sodio del paciente, ni sé qué vainas nomás hemos escuchado de las fórmulas de compensar, ¿no es cierto? El sodio. Esas fórmulas ya deben resetearse. Ya reseteen su cerebro de esas fórmulas. Van a incorporar la fórmula de Adrogué-Madíaz. ¿Sí? Sodio de la infusión menos el sodio del paciente dividido para agua corporal total más 1. ¿Ok? Donde agua corporal total es igual al peso en kilos del paciente por un coeficiente. Este coeficiente, ¿sí?, será de 0.6 en el caso de hombres jóvenes, ¿sí?, jóvenes, 0.5 mujeres jóvenes u hombres ancianos, 0.45 mujeres ancianas y 0.4 obesos. ¿Ok? Para definir el término de ancianos vamos a ponerle más de 65 años, ¿no? ¿Ok? Entonces ya tenemos ahí a qué corresponde esto de agua corporal total. Es el peso en kilos por un coeficiente y este coeficiente es igual a 0.6 en hombres jóvenes, 0.5 mujeres jóvenes u hombres ancianos, 0.45 hombres ancianos y 0.4 obesos. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta ahí? Hablen ahora o callen para siempre. Ninguna duda. Está claro. Está clarísimo. Ya. Listo. Entonces, estamos hasta ahí. Ahora, el más 1, no hay mayor ciencia ahí. El sodio del paciente es el que nos da el caso clínico. Y ahora, ¿qué será este sodio de la infusión? Ya. Para yo compensar el sodio, yo necesito algunos elementos. ¿Qué tengo a la mano para compensar el sodio? Tengo el cloruro, la solución salina al 0.9%, tengo 1000 ml, que es lo que voy a tener. Y resulta que esto tiene 154 mil equivalentes de sodio y 154 mil equivalentes de cloro. Voy a tener los soletroles de Na de 10 ml. Cada ampolla tiene 34 mil equivalentes de sodio. ¿Qué más tengo? Y creo que en los hospitales de nuestro país no tengo más. Obviamente tendré mi dextrosa en cloruro ya. Bueno, digamos que no tienen cloruro solo, sino tienen dextrosa al 5%, en solución salina al 0.9%, tienen 1000 ml. Esto tiene lo mismo de arriba, 154 mil equivalentes de sodio, 154 mil equivalentes de cloro. La única diferencia es que a esto le suma 50 gramos de glucosa. No ha pasado nada. ¿Sí? Pero algún rato vas a tener que usar porque resulta que no hay. Al menos si estás en nuestros hospitales públicos, todo puede pasar. ¿Sí? Entonces, se te puede haber acabado el cloruro y solo tienes dextrosa en cloruro.
Ahora, ¿cuánto tendrá la dextrosa al 5% en agua? 1000 ml. ¿Cuánto de sodio tiene esto? 0. ¿Mm? 0. 0, ¿no es cierto? Esto no tiene, cuidado con usar. Más bien le van a bajar más el sodio, porque le están poniendo agua. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, Sí. prácticamente es lo que yo tengo. No tengo más. Que en la literatura te habla de la solución salina, te dice solución salina, los gringos tienen pues esta solución salina al 3%, 1000 ml, ¿no es cierto? Esto tiene 512 mil equivalentes de sodio. Nosotros no tenemos, pero podemos hacer una. En esta de acá, ¿sí? Le pones 10 a 12 ampollas, más o menos parece que, sí, de 10 a 12 ampollas me parece que es bueno, habría que hacer el cálculo y ya tienes una al 3%, ¿ok? Pero en teoría tienes cloruro y tienes soletroles, no tienes más. Bien, entonces hasta ahí hemos dejado, quiero dejar la parte de compensación para nuestra próxima clase, ¿sí? Quiero que hasta ahí, ¿por qué? Porque en la compensación ya necesito que estén más lúcidos, más frescos. Y sobre todo vamos a hacer ejercicios. Entonces no quiero que quede ahí cortado esto. Hasta ahí entonces hemos planteado nuestra fórmula, hemos planteado digamos, las metas, hemos planteado los insumos con los que voy a compensar. Ya únicamente tendríamos que aplicarlo. Perfecto. Bueno, ahí nos vamos a quedar. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta? Háganla, por favor. Tengo entendida que las clases van a Yo quedar tengo una grabadas. pregunta. Sí, claro. Quisiera saber que me explique, si es tan amable, cómo realizar una solución al 3%, porque esa partecita como que no la entendí. O sea, ¿cuánto mezclamos de cada solución para transformarle la solución al 3%? Ya. Con las ampollas de solutrol sodio. Ok, a ver, vamos a responder tu pregunta. Tengo una solución o quiero hacer una solución al 3%. ¿Sí? Te decía que esto tiene, por cada 1000, tiene 512 mil equivalentes. ¿Ok? Quiero hacer una de esta naturaleza. Tengo por una parte solución salina al 0,9%, 1000 ml. Esto es lo que tengo. Y aquí tengo 154 mil equivalentes de sodio. Si yo tengo una ampolla de soletea que tiene 34 mil equivalentes, ¿sí? ¿Cuántas ampollas tendría que yo ponerle o sumarle aquí para alcanzar los 512? ¿Cuánto me falta? Si una ampolla tiene 34. Vamos 10 haciéndole ampollas, 10 a 11 ampollas más o menos. Vamos a ponerle con 10 ampollas. Con 10 sería 340, ¿no es cierto? 154 más 340. ¿Cuánto les da 340? 494. ¿Cuánto? 494. 494. Me falta un poquito más. Ya no es con 10, sino con 11. 11 por 34, ¿cuánto? 528. 528. ¿Te da cuánto? 528. 528. Esto te da con 11 ampollas. Y generalmente nosotros ponemos 10.5, pero bueno, le dejamos en 10. Así es. Ajá. Así es, busquémosle un término medio aquí, que sería prácticamente, esto sería con 10 ampollas, esto sería con 11 ampollas. El término medio sería ponerle 10.5, más o menos, ¿sí? O hacemos una regla de 3, ¿sí? Y así establecemos exactamente cuánto te puede dar. ¿Estamos? Sí, Doc, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿qué les ha parecido las clases hasta este momento? ¿Estamos bien? ¿Seguimos en esta metodología? Doctor, muy bien.
Ya, perfecto. Entonces, ya, es importante. Estas cosas tenemos que hacerla en pizarra. Las diapositivas sí son un poquito cansadas. Prefiero hacerlo de esta manera. ¿Sí? Por eso era importante empezar y creo que era necesario conectarnos con la pizarra para poder transmitir esto. Voy a conversar con nuestro ingeniero de sistemas para que obviamente nos solvente esa situación en el Teams y se pueda también obviamente compartir ahí, ¿no? Perfecto, entonces por favor, para la próxima vamos a ver ya la compensación, algunos ejemplos y pasaremos también algo de la hipernatremia, ¿sí? Revisen el material, revisen los libros, eso les va a ayudar muchísimo también para poder obviamente tener un poco más de conocimiento en el momento de las clases. Si no hay más preguntas, les agradezco por su atención y nos estaríamos viendo conmigo el próximo jueves a las 8 de la noche. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias. Entonces, Gracias, doctor. Listo, que les vaya muy bien. Gracias.